Lo que está sucediendo es que se están realizando descubrimientos arqueológicos en este momento que preceden a ese ciclo de 5.000 años. Y cuando esto comenzó a ocurrir, los científicos dijeron, oh bueno, son anomalías. Tenemos esta historia y estamos seguros de que es cierta. Así que tomaremos las anomalías y las pondremos aquí para examinarlas más tarde. Bueno, ahora hay tantas anomalías que están contando una nueva historia. Me gustaría darle la bienvenida al campeón que regresa, Greg Braden. ¿Cómo estás, Greg? Hola, estoy muy bien, gracias por esa cálida presentación. Es genial comenzar como un campeón. Estoy hablándoles desde nuestro estudio en las afueras de Santa Fe, Nuevo México, y tengo que decirles que hoy es el primer día en 2 semanas que no hemos visto ni lluvia ni nieve. Así que has traído un poco de sol al alto desierto y estoy feliz de estar contigo. Me alegra ser útil, amigo. Me alegra ser útil. Nuestra última conversación fue un éxito de audiencia y creo que hicimos planes justo después de la primera vez. Incluso antes de que saliera al aire, teníamos que seguir hablando, tenías que volver y hacer que algo sucediera. Así que te agradezco, sé que estás ocupado y te agradezco que vuelvas al programa. En la conversación de hoy quería abordar algo de lo que tú sabes bastante sobre las antiguas civilizaciones, las tecnologías antiguas, la espiritualidad y también del espacio. Así que voy a empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Quién construyó las pirámides? Bueno, entonces voy a comenzar con una respuesta fácil yo también, para sentar las bases de la Claro. respuesta a esa pregunta. Cuando yo estaba en la escuela en el medio oeste de este gran y hermoso país en que vivimos, en los 50 o 60, me enseñaron en esa época lo que aún enseñamos hoy a nuestros hijos. Y eso es que la civilización comenzó en un lugar aislado en lo que ahora llamamos el Valle del Tigris y el Éufrates. Y se supone que comenzó en un estado primitivo y evolucionó de manera lineal y gradual a lo largo de un periodo de tiempo hasta llegar a lo que tenemos hoy. El problema con esa historia es que la evidencia no la respalda y aún hay una gran lucha por mantener lo que se llama el modelo estándar cuando se trata de nuestra historia, la civilización, la ciencia, la física y los orígenes de la humanidad. Hay una batalla para mantener estática una historia que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del XX, a pesar de que la evidencia ya no la respalda. Y los nuevos descubrimientos nos dicen ahora que en lugar de una sola cuna de la civilización en el Valle del Tigris y el Éufrates, más que una única cuna, parece haber habido al menos 5 cunas simultáneas de la civilización. Algunas de ellas nos resultan muy familiares. Una en China, hubo una en el Tigris y el Éufrates, en Mesopotamia, una en el Valle del Indo, donde se ha encontrado tecnología misteriosa enterrada en el Valle del Indo, en lo que ahora es India y Pakistán, una en Caral, en el norte de Perú, en Mesoamérica, hubo una en la zona que ahora llamamos Reino Unido y Europa, en toda esta área. Y estas 5, o dependiendo de cómo lo veas, pueden ser 6 cunas simultáneas de la civilización. Y Egipto, por supuesto, que fue una de ellas. Esta es una respuesta larga a tu pregunta. Parece que estas civilizaciones fueron simultáneas y también que había comunicación entre ellas y existe una continuidad de conocimiento entre estas civilizaciones en términos de agricultura, la capacidad de cultivar grandes cantidades de alimentos en entornos hostiles para alimentar a grandes poblaciones. Sin duda en las matemáticas y en la arquitectura, construir edificios de varios pisos no es una tarea fácil. Construir estas estructuras como lo hicieron y un conocimiento del cosmos tan avanzado que en muchos casos fue descartado como un mito hasta el siglo XX, cuando nuestros propios satélites comenzaron a revelarnos más sobre el vecindario en el que vivimos, nuestro sistema solar, y terminó resultando que estas antiguas civilizaciones tenían razón. Entonces, la pregunta que surge a menudo es, ¿de dónde vinieron estas civilizaciones? Y creo que la respuesta a esa pregunta
tal vez sea la respuesta a quién construyó las pirámides. Y ahí es donde quería sentar la base. Lo que sabemos es que, bueno, yo soy geólogo de profesión, aunque rara vez llego a usar ese título para algo hoy en día. Tengo una sólida formación en ciencias de la vida, matemáticas, física, informática, cosmología y arqueología. Y menciono esto nuevamente porque esa formación multidisciplinaria me ayuda a mantenerme al día en muchos campos diferentes de la ciencia a medida que se van revelando nuevos descubrimientos. Y debo decirte que lo que vamos a discutir en este programa no es ningún secreto para la comunidad científica. Simplemente hay una resistencia a aceptarlo en la corriente tradicional, en los textos y la educación tradicional. Y la razón de esto es gracias al rechazo de la comunidad religiosa y la política, y ciertamente de la comunidad tecnológica, y mucho más. Lo que te estoy diciendo es que la revisión por pares existe, pero no es algo de lo que se hable con frecuencia ni de forma abierta. Así que el misterio es de dónde vinieron estas civilizaciones avanzadas simultáneas. Y eso podría ser a donde queremos llegar con esta conversación. Pero voy a detenerme aquí a ver si tiene sentido y poder continuar. Nos encantaría adentrarnos en el origen de estas antiguas civilizaciones porque es un enigma para cualquier persona con un pensamiento lógico. Digamos, mirar las pirámides y creer la historia que nos han contado no tiene mucho sentido lógico, creo. Bueno, hablemos entonces sobre las pirámides. Tuve la oportunidad de... He estado estudiando las pirámides desde que era niño. Siempre me ha fascinado todo esto. Tenía 5 años y mi madre me ayudaba a leer libros de Edgar Cayce sobre civilizaciones perdidas. Y estábamos memorizando los planetas en el sistema solar, los nombres de los dinosaurios y los reyes de Egipto. Así que he estado fascinado por esto desde hace mucho tiempo. Mi primer viaje a Egipto fue en 1986 y simplemente quedé completamente asombrado por lo que vi. Ahora, ese era un Egipto muy distinto al que vemos hoy en día. Muchos lugares han sido restringidos y han sido renovados para el consumo público, para el turismo. Era mucho más auténtico en la década de los 80 y de los 90. Pero las pirámides, hay pirámides en todo el mundo. Y es la similitud entre esas pirámides lo que nos plantea la pregunta de dónde vienen. Pero generalmente, cuando la gente habla de las pirámides, se refiere a las 3 pirámides en la meseta de Giza, en Egipto. Y curiosamente, la más grande de ellas se llama la Gran Pirámide, y no es la que la gente suele mostrar en las fotos, porque la Gran Pirámide en realidad no tiene una piedra angular. Su cima es plana porque la piedra angular se perdió en algún punto de la historia. Hay una de las 3 que sí tiene una piedra angular y es la que los presentadores de noticias, la televisión y las películas suelen llamar la Gran Pirámide, aunque no lo es. Pero podríamos dedicar un programa completo a los misterios de esa única estructura. Tiene más de 120 metros de alto y está construida con enormes bloques de piedra caliza. Cuando estuve ahí, regresé en el 89 y había un grupo científico que intentaba recrear la Gran Pirámide. Y lo primero que descubrieron fue que ninguno de los equipos estaban usando tractores Caterpillar, carretillas elevadoras y todo eso. Y nada de lo que teníamos en esa época podía levantar bloques de 20 toneladas de la pirámide. Así que tuvieron que recurrir a la compañía de tractores para pedirles que construyeran un dispositivo especial que les permitiera construir la pirámide. Y después de 6 meses, el gobierno egipcio les dijo que limpiaran todo y que se fueran a casa. Simplemente no pudieron replicar la tecnología. Cuando vemos esa pirámide, en realidad lo que vemos es una parte de la estructura que no estaba destinada a ser vista. Así que había esencialmente 3 capas en la pirámide de Giza y en la Gran Pirámide. La capa exterior estaba revestida con piedra caliza muy pulida, blanca como el mármol, que habría reflejado la luz de una manera magnífica. Sin embargo, solo quedan algunas capas de este revestimiento en la parte baja de uno de los lados, porque se lo han robado para utilizarlo en otros edificios en todo el Cairo.
en otras mezquitas y en otras estructuras, pero principalmente en mezquitas. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora es el interior que nunca fue destinado a ser visto, que son estos bloques escalonados del interior. Y todo esto se construyó alrededor de habitaciones de granito, como la cámara del rey y la cámara de la reina, con bloques masivos, gigantescos bloques de granito que pesan 50, 60 o hasta 70 toneladas y que están pulidos con tanta precisión que no podemos volver a hacerlo con la tecnología que tenemos hoy en día. Hay menos de 2 milésimas de centímetro de tolerancia entre las piedras. No hay un mortero que las mantenga unidas y han estado ahí por siglos. Y las matemáticas involucran cosas como la circunferencia de la Tierra y el diámetro de la Tierra, la relación de la Tierra con la Luna y nuestra relación con los campos magnéticos del planeta. Y eso es solo por nombrar algunos. La pregunta es cómo se logró. Obviamente no eran personas primitivas las que lo construyeron. Así que cuando estuve ahí en 1989, otro grupo científico estaba ahí también y se les permitió acceder, y es la única vez que esto sucedió. Les permitieron acceder a las piedras de revestimiento que vemos hoy y también se les permitió tomar muestras del núcleo de estas piedras. Pero claro, al hacerlo se estaba dañando la piedra. Yo pude ver esto, pero obviamente no es algo que se siga haciendo. Así que tomaron las muestras del núcleo y como geólogo, lo que se esperaría ver si se tratara de bloques de piedra caliza natural, tomados de la piedra caliza circundante de la zona, ya que hay mucha piedra caliza en este sector. Esperarías ver en esas muestras lo que vemos suceder en formaciones naturales como laminaciones, microfósiles e incluso fósiles visibles, porque se suponía que la piedra viene del fondo del océano. Sin embargo, lo que encontraron en las muestras fue todo lo contrario. No había laminaciones, los bloques enteros parecían ser homogéneos, lo cual no se encuentra en la naturaleza. La naturaleza las forma por capas, año tras año, tras año, tras año, capa por capa. Pero además encontraron burbujas de aire, insectos y cabello humano. Y cuando hicieron el análisis químico, encontraron que había productos químicos dentro de los bloques que no se producen de forma natural. En resumen, y esto es asombroso, era 1989 cuando encontraron esto. La pregunta de cómo consiguieron bloques masivos de tan alta precisión que pudiesen encajar perfectamente a 400 pies de altura. Quiero decir, si ves las viejas películas de Charles Heston, como Éxodo, lo que verás es a 1 millón de esclavos con cuerdas y troncos para rodar los bloques por rampas de arena y todo esto. Y tal vez eso sucedió en algunos lugares más adelante. Es posible que haya sucedido más adelante, pero eso no es lo que ocurrió con las 3 grandes pirámides de Giza. Lo que encontraron y lo que se publicó, aunque la resistencia fue enorme, es que estas piedras son lo que se llama piedra artificial. Y la forma en que fueron creadas fue de hecho que la piedra misma fue extraída de las canteras cercanas y luego fue pulverizada y mezclada con un epoxi de alta tecnología que les permitió convertirlo en una especie de plástico fundido, o al menos maleable, que luego era vertido en moldes que se iban a secar en el mismo lugar al que estaban destinados a estar. Por eso podían verter un bloque junto al otro y obtener una tolerancia de 1/2000 de centímetro. Y bueno, he hablado con mucha gente sobre esto, solía hacer muchos programas sobre esto hace un tiempo, pero una de las preguntas que la gente hace es, ¿cuál es el problema de la piedra artificial? Bueno, en realidad no sabíamos cómo crear esto y hay otra historia interesante sobre esto. En 1990, algunos espectadores deben recordar que Estados Unidos estaba por invadir Irak, en lo que se llamó la Primera Guerra del Golfo. Recuerdo haberlo visto en la televisión y lloraba mientras lo veía, porque no quería que sucediera. Y hay una historia de fondo. Saddam Hussein sabía que Estados Unidos, bueno, todos lo sabíamos porque estaban anunciándolo, que se iba a atacar. Él contactó a un artista americano que estaba utilizando la tecnología que se usó en las grandes pirámides y lo contactó porque quería esa tecnología para endurecer los búnkers
antes de que las fuerzas de los Estados Unidos atacaran Irak. Quería que la piedra fuese a base de epoxi para poder endurecer estos búnkeres. Y el gobierno se enteró de esto, y nuestro gobierno, y lo hizo ilegal. Prohibieron al artista compartir su tecnología patentada con Saddam Hussein, lo que habría de hecho endurecido esos búnkeres contra los daños que estábamos por causarles. El punto es que la tecnología que se utilizó para construir las pirámides era tan avanzada que ni siquiera la estábamos utilizando hasta el siglo XX, y tenía aplicaciones militares que fueron reconocidas bastante rápido. Y todavía no lo hacemos, todavía no lo estamos usando en gran medida en nuestra construcción o algo por el estilo. No, creo que hay algunos artistas que lo utilizan, pero no se ve en la construcción. Entonces, esto le voló la cabeza a la comunidad científica en 1990, porque todos los libros de texto decían que estos bloques fueron tallados y luego de alguna manera misteriosa se movieron de su lugar. Ahora bajamos y justo al lado de la meseta de Giza está la Gran Esfinge. Y sé que la mayoría del público está familiarizada con la Esfinge, y como geólogo yo estaba fascinado cuando fui en el 86, porque lo que se ve en la parte posterior de la Esfinge, en la grupa, y esta es una vista que no se obtiene a menudo en las fuentes tradicionales. Siempre te muestran el perfil o la cara de frente. Pero lo que se ve es que, en primer lugar, la Esfinge está tallada en ese mismo lugar de un acantilado de piedra caliza que estaba ahí. Es como si hubiera habido un sólido bloque de piedra caliza y la Esfinge fue tallada y luego todo el espacio vacío a su alrededor es donde la roca fue despejada y removida para que la Esfinge se vea como una estructura erigida y aislada. Por lo tanto, fue tallada en su lugar. Cuando vas a la parte posterior de la Esfinge, en la grupa, se ven marcas de erosión que alcanzan una profundidad de 4 metros en algunos lugares. Y es piedra caliza, que es una roca sedimentaria. Y hay partes de la piedra caliza que es más resistente que otras. Y las partes más blandas son las que se erosionan creando estas marcas de erosión. Bueno, hay un geólogo de la Universidad de Boston, Robert Schoch, y sé que muchos conocen bien su trabajo gracias a Charlton Heston, que hizo un especial sobre la Esfinge. Y Robert Schoch fue el primero que cuestionó de manera creíble la edad de la Esfinge desde una perspectiva geológica. Y lo que hizo fue observar esas marcas de erosión, las mismas que yo pude observar, y dijo, bueno, este es el obvio resultado de una erosión fluvial. El término fluvial está relacionado con el agua y se requerirían grandes cantidades de agua moviendo rápidamente durante largos periodos de tiempo para crear ese tipo de erosión. Hasta ese momento, los científicos habían atribuido la erosión a la acción eólica, que significa que era el viento soplando con arena lo que causaba esta erosión. Pero Schoch afirmó que era obviamente erosión fluvial. Y aquí es donde viene el problema. La única vez que ha habido ese tipo de agua, grandes cantidades de agua moviéndose rápido durante largos periodos de tiempo, es anterior a cualquier cosa que mencionan los libros que hablan de las pirámides. Nos enseñan que las pirámides fueron construidas hace aproximadamente 4.500 o 5.000 años, pero el agua necesaria para crear esa erosión no se ha visto desde el derretimiento del hielo al final de la última edad del hielo, lo que sucedió hace alrededor de 12 o 13.000 años AP, o antes del presente. Por lo tanto, si ese es el caso, significa que la estructura ya debía existir 12.000 o 13.000 años antes del presente. Tenía que ser más antigua incluso que eso. Y aquí es donde surgen los problemas. Como geólogo, era miembro de una organización geológica llamada AAGP, Asociación Americana de Geólogos del Petróleo. Se llamaba así, pero no se limitaba al petróleo. Y tenían una revista, una publicación revisada por pares, donde Robert Schoch publicó sus conclusiones. Y los científicos en la AAPG
Los verdaderos científicos, no los tradicionales, examinaron esos datos y dijeron, por supuesto, es obvio que se trata de erosión fluvial. Y tuvo que haber pasado hace 12.000 o 13.000 años. Lo aceptaron sin ningún problema. Los geólogos no tienen problemas, pero los historiadores tienen un grave problema porque esto implica que la historia está equivocada y la evidencia ya no respalda la historia. Y lo que me parece fascinante, Greg, es que las pirámides, que se suponían que eran las más antiguas de todas, parecen apuntar a dos cosas. Primero se decía que eran tumbas de los reyes, sin embargo nunca se ha encontrado ninguna evidencia que respalde eso. Nunca han encontrado un cadáver ni jeroglíficos, lo cual va en contra de cualquier otra tumba que hayamos descubierto. Y segundo, parece que la tecnología va empeorando. Así que las pirámides, a medida que nos acercamos a nuestro periodo de tiempo, parecen disminuir en cuanto a que debería ser más fácil hacerlas hoy. ¿No es así? Sí. Bueno, sí, es cierto, Alex. Y esto se debe a que, déjame volver un momento. La forma en que dataron las pirámides, no puedes fechar algo que no ha estado vivo. Solo puedes fechar por carbono algo que haya estado vivo y respirando, vida a base de carbono. Así que la piedra no puede ser datada mediante el carbono. La forma en que fecharon estas pirámides es mediante estimaciones basadas en quién era el rey en tal periodo de tiempo y en la apariencia de las personas que eran representadas en las estatuas y cosas así. Y eso no tiene ningún sentido. Además, han encontrado ratones y ratas dentro de las pirámides que han muerto y están momificadas. Y sí, les hicieron la prueba de carbono y puede que daten de 4 o 5.000 años antes del presente. Pero no hay forma de vincular a esos roedores muertos con el origen de la pirámide, porque la rata fácilmente podría haber muerto hace apenas 1.000 años dentro de la pirámide. Y aquí es donde la comunidad científica se inventaron una historia y se aferran a ella, que es lo que decía al principio. Hay una batalla por lo que se conoce como el modelo estándar. Y tenían todo esto perfectamente acomodado y ordenado alrededor de los reyes y de las eras. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Si la Esfinge ya existía cuando el hielo se derritió, y si la Gran Pirámide fue construida utilizando tecnología e incorporando matemáticas tan sofisticadas que apenas lo estamos entendiendo hoy, ¿de dónde viene todo esto? Todo esto apunta a algo de lo que he hablado extensamente, y es que la civilización parece ser cíclica en vez de lineal. El modelo lineal es lo que estamos enseñando a nuestros hijos. Comenzamos en la antigua Mesopotamia hace aproximadamente 5.000 o 5.500 años atrás, y luego tenemos a Roma, Grecia y todo esto. Bueno, resulta que todo eso sucedió dentro de el ciclo más reciente, que comenzó hace unos 5.000 años. Y lo que la matemática y la arqueología están mostrando es que nuestra historia parece estar estrechamente relacionada con ciclos que duran 5.125 años. Y hay 5 ciclos de 5.125 años que forman un gran ciclo llamado la precesión del equinoccio. Sé que muchos astrónomos y astrólogos están familiarizados con esto, y estos son casi 26.000 años, lo cual está relacionado con la forma en que la Tierra se relaciona con el Sol y con... Bueno, no quiero profundizar tanto en esto, pero es básicamente la relación de la Tierra y nuestro sistema solar con la Vía Láctea. Y si recuerdan el fenómeno de 2012, eso se relaciona con todo esto. 2012 fue el final del último y del quinto ciclo de 5.125 años y el comienzo de una nueva era, del nuevo ciclo en el que nos encontramos ahora. Así que cuando trazas esto, si hubiera sabido que hablaría de esto, habría traído diapositivas, pero cuando trazas esto en un gráfico y miras estos 5 ciclos de 5.000 años, 2012 fue el comienzo de un nuevo ciclo,
o el final de uno que comenzó hace 5.000 años. Bueno, esto es lo que está pasando. Se están realizando descubrimientos arqueológicos en este momento que preceden a ese ciclo de 5.000 años. Y cuando esto comenzó a suceder, los científicos dijeron, oh, bueno, estos son anomalías, pero tenemos esta historia y estamos seguros de que es correcta. Así que tomaremos las anomalías y las apartaremos para verlas más tarde. Bueno, ahora hay tantas anomalías que las anomalías mismas están contando una nueva historia. Así que tenemos lugares como el Golfo de Cambat en la India, una ciudad de 8 kilómetros de largo por 5 de ancho que se encuentra bajo 40 metros de agua y tiene 9.500 años de antigüedad, con arqueología muy sofisticada. Tenemos a Göbekli Tepe en Turquía, que aún está siendo excavada y tiene ahora más de 13.000 años de antigüedad. Ahora que el hielo se está derritiendo en la Antártida, los satélites están mostrando estructuras complejas y masivas. No son simplemente pequeñas cabañas de madera ni chozas, sino estructuras realmente masivas. Y el hielo ha estado ahí durante 20.000 años. Entonces, la pregunta es, ¿quién construyó estructuras arquitectónicamente complejas hace 20.000 años en la Antártida? Bueno, cuando se trazan, lo que encontramos es que Roma y Grecia y Caral en Perú son apenas del ciclo más reciente de 5.000 años. Así que lo que hemos estado estudiando y enseñando a nuestros hijos no es la historia del mundo más antiguo, sino la historia del mundo en el ciclo más reciente. Ahora tenemos que empezar a buscar el ciclo de los 5.000 años anteriores, donde vemos Caral en Perú, que ahora está siendo datada como la civilización más antigua y avanzada de todas las Américas, más antigua que los incas, los aztecas, los mayas y los toltecas. Es la más antigua y tenemos que reescribir todos los libros de historia. Y justo al lado de Caral se encontró otro que es incluso más antiguo. Nos dijeron que la civilización comenzó hace 5.000 años, pero eso fue cuando éstas terminaron. Estas civilizaciones terminaron cuando nos dijeron que la humanidad estaba comenzando. Eso es un ciclo de 5.000 años. Ahora volvemos y miramos a Göbekli Tepe. Entonces tenemos uno desde hoy hace 5.000 años y de ahí hasta hace 10.000 años tenemos otro ciclo. Y eso es lo que encontramos en Çatalhöyük, en Turquía, y Caral. Ahora si vemos a Göbekli Tepe tiene 13.000 años. Así que ahora estamos hablando de otro ciclo de 5.000 años. Y también hacia la Antártida, que es de otro ciclo de 5.000 años. Entonces, la evidencia respalda fuertemente la idea de una civilización cíclica. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre cada 5.000 años? ¿Y por qué estas civilizaciones? ¿Por qué perdemos la memoria y el conocimiento de estas civilizaciones? ¿Y qué ocurrió antes de esas 5 o 6 civilizaciones simultáneas? ¿De dónde vinieron? ¿De dónde provino el conocimiento de ellas? Y todo esto nos lleva a la comprensión de que ha habido grandes catástrofes en nuestro pasado y una de ellas está siendo muy discutida actualmente. Pero la evidencia es muy sólida en cuanto a un impacto de cometa durante lo que se conoce como la era geológica del Pleistoceno, cuando estábamos saliendo de la última edad del hielo, y que ese cometa nos sumergió nuevamente en una edad de hielo, y eso puso fin a una gran civilización avanzada que existía en la Tierra. Los remanentes de ella se convirtieron en esas 5 civilizaciones simultáneas. Los remanentes se convirtieron en lo que vemos en Egipto, en China, el Valle del Indo y todo esto. Y es por eso que tienen matemáticas, arquitectura, cosmología y conocimientos tan similares. Acabamos de cubrir mucho, así que voy a parar para llenar espacios vacíos. Bueno, he estudiado y voy a asumir que obviamente sabes acerca de los yugas, los ciclos yuga, Sí, según el yogi Yukteswar, que escribió y estableció, igual como estabas diciendo, que hay un gran ciclo de 26.000 años y lo que establece es que hay un conocimiento avanzado que perdemos para luego volver a él y siempre puede haber saltos aquí y allá, pero ahora estamos en un giro ascendente hacia un nuevo ciclo donde obviamente estamos avanzando tecnológicamente e incluso espiritualmente estamos avanzando.
sobre todo en los últimos 30 o 40 años. Es una idea fascinante pensar de dónde nosotros venimos. Y no quiero entrar en el por qué están luchando tanto contra esto en el status quo, que es por el ego, básicamente, pero algo que me gustaría hablar contigo, algo de lo que no se habla mucho públicamente, la Antártida. He visto las Ujú. imágenes de satélites de estas estructuras Sí, masivas que aparentemente son pirámides y que son mucho más grandes que las de Egipto. sí, Dime lo que sepas de esto. sí, también las he visto. La Antártida es un misterio por varias razones. Número uno, se supone que es propiedad internacional y que nadie la posee. Y hubo acuerdos firmados a principios del siglo XX que establecen que no sería militarizada. Firmamos esos mismos acuerdos para el espacio y para la Luna, y ambos han sido violados. Hemos militarizado el espacio, tenemos armas en el espacio. Y hay mucha controversia sobre lo que se ha hecho en la superficie de la Luna y cómo se ha hecho. Lo mismo sucede con Antártida. Sabemos que China tiene una base militar, Alemania tiene la suya, Rusia tiene la suya, Estados Unidos tiene la suya. Obviamente hemos militarizado la Antártida. Lo que ha sucedido desde el calentamiento global, y como geólogo voy a decir que sí, el calentamiento global es un hecho del que hemos hablado. Hemos adelantado que estamos entrando en un ciclo de calentamiento, pero los humanos no lo causaron. Podemos haber contribuido, pero sin humanos igual lo habría, y los registros geológicos lo dicen, que es hora de un ciclo de calentamiento. Así que el calentamiento global está sucediendo y está derritiendo 2 millas de hielo que han estado ahí durante unos 20.000 años. Y a medida que eso comenzó a suceder, comenzó a exponer estas estructuras complejas. Ahora, una de las primeras cosas que aprendí como estudiante de arqueología es que la naturaleza nunca construye en ángulos de 90 grados. Ya sabes, Cierto, cierto. nunca vas a ver a un río descendiendo y cruzando así. Y tampoco verás al viento erosionando en ángulos de 90 grados. Así que una de las primeras cosas que buscas, si estás buscando en otro planeta o buscando civilizaciones perdidas en la Tierra, es la presencia de ángulos de 90 grados en la arquitectura. Y eso es lo que comenzó a aparecer en la Antártida. Y nuevamente, no estamos hablando de pequeñas estructuras, sino de grandes construcciones complejas con múltiples habitaciones detrás de habitaciones, dentro de otras habitaciones. Esto fue alrededor de 2016 y 2017. Y entonces las imágenes de Google Earth fueron pixeladas. Y si buscas la Antártida en este momento no vas a ver nada. Sin embargo, yo tengo imágenes antes de la pixelación que te permiten comparar lo que había en esa misma área. Ellos no quieren que veamos lo que está apareciendo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, un par de razones. En primer lugar, desafía la historia. Recuerda que hay una batalla para defender el modelo tradicional de la historia. Un modelo según el que comenzamos como seres primitivos hace 5.000 años y hemos evolucionado gradualmente hasta llegar a la sofisticación que hoy tenemos y que solo ha pasado una vez. Lo que muestra el modelo de los ciclos es que ha habido diferentes tipos de tecnología, Alex, y puedes tener tecnología avanzada que no esté basada en transistores y resistencias. Hay otros tipos de tecnología. Y lo que creo es que si estas tecnologías, déjame hablar de nuevo como geólogo, la teoría del evento catastrófico, que ahora cuenta con mucha evidencia de un impacto de cometa, y déjame sentar una base aquí. Estábamos en el Pleistoceno, saliendo de la edad de hielo, y la Tierra comenzaba a calentarse como parte de un ciclo natural. Y de repente, y esto sucedió muy rápidamente, hubo un descenso donde las temperaturas en el planeta cayeron rápidamente para sumergirnos brevemente en una nueva edad de hielo. Pero otra cosa que pasó en ese momento es que hubo un aumento rápido de los niveles del mar, todo al mismo tiempo, cosa que no tiene mucho sentido hasta que ves la evidencia que te indica
que este cometa, y los científicos se resisten a aceptar esta teoría porque pensaban que un objeto tan grande debería haber dejado un gran cráter en el suelo. Están asumiendo que solo hubo un objeto impactando la Tierra, pero ahora sabemos que hubo varios impactos y se han descubierto cráteres tanto en Groenlandia como en Terranova. Y ahora se han encontrado cientos y cientos y cientos de cráteres más pequeños en toda el área que abarca desde Groenlandia, atravesando toda Europa hasta Sudáfrica. Y cuando fueron a hacer las pruebas geológicas de estos cráteres, se encontraron grandes cantidades de platino independiente. Esto es muy significativo porque el platino es un elemento raro en la Tierra y cuando se encuentra está junto con otro mineral llamado iridio, que es un mineral de transición de la familia del platino. No hay sugerencia de iridio y la ciencia está diciendo abiertamente en la literatura que es de origen extraterrestre. No es un elemento terrestre, sino que llegó de afuera. Entonces, este cometa se fragmentó formando cientos y cientos o tal vez miles de estos cráteres. Y cuando esto ocurrió, el hielo en el hemisferio norte, que cubría gran parte del norte de América y también de Europa, toda la latitud norte donde había una pared de hielo que represaba una gran cantidad de agua del deshielo, este cometa trajo un intenso y rápido calentamiento que resultó en el derretimiento de esta pared de hielo. Así que hubo una rápida infusión de agua que, primero que nada, tenía una salinidad y temperatura diferente al océano y se infundió en el Atlántico y podemos verlo porque existen los registros. El nivel del mar aumentó en algunos lugares hasta en 60 metros y como podrás imaginarte, este aumento del nivel del mar en una... Disney hubiera desaparecido, Disney World. Amigo, toda la costa habría desaparecido. Y todo esto ocurrió durante un periodo de tiempo muy comprimido que hoy se conoce como el Yugas Dryas. O el... No el Yugas, el Dryas reciente. Me confundí con los Yugas, pero se llama el Dryas reciente. Dryas es el nombre de una flor que generalmente crece en ciertas condiciones climáticas y comenzó a aparecer justo luego de que esto sucediera, dándole el nombre a la era. Así que este pequeño periodo, el Dryas reciente, tengo un par de amigos que lo han estudiado con mucha documentación y aún hay resistencia sobre esta información. Si estás viendo este video, en Netflix, por ejemplo, están hablando de... Bueno, Graham Hancock hizo una serie de Netflix. No sé si lo sabes, pero la semana pasada la Asociación Arqueológica estaba pidiendo a Netflix que si Netflix quiere... Espera, ellos no quieren que se muestre, pero si van a hacerlo, no quieren que lo califiquen como un documental, sino que quieren que lo anuncien como ciencia ficción en lugar de documental. A pesar de que... Sí, porque resulta que ahora es el episodio o la serie, más vista de Netflix. Y le está dando a la gente muchas nuevas ideas sobre nuestro pasado. Está cambiando la historia. Ahora, volviendo a la Antártida, y la razón por la que te hablé de la afluencia del agua y de las temperaturas, es que si esta era una civilización altamente avanzada y sofisticada tecnológicamente, el cambio sucedió tan rápido que hay una gran posibilidad de que cualquier tecnología que tuviesen aún esté conservada en ese mismo lugar, porque no tuvieron tiempo de desmantelarla, porque fue un evento demasiado veloz. Y esa tecnología amenaza el status quo de la tecnología que tenemos hoy en día. Tecnología obsoleta como los motores de combustión interna y la quema de combustible fósil para crear energía. Y bueno, nos han sido útiles y hemos logrado grandes avances gracias a ello, pero estamos en un punto donde ya sorprende que aún estemos utilizando energía de combustión interna y quemando cosas para generar este tipo de energía.
Creo que esta es una de las razones por las cuales están tratando de encubrir todo esto. Se sabe que un equipo de filmación de Los Ángeles, algunos estudiantes universitarios y profesionales, fueron a documentar lo que estaba sucediendo, pero no se ha sabido nada de ellos desde entonces. Simplemente desaparecieron. Sus familias sospechan que encontraron algunas de estas bases y simplemente, ¿Estás hablando de la Antártida? sí, en la Antártida, y que están siendo retenidos y no saben ni siquiera si están vivos. Pero si tuvieron éxito encontrando estas bases, es probable que no se les permitiera salir. Así que, sí, hay mucho misterio alrededor de la Antártica y mucho desvío de la atención sobre ella. A los medios principales no se les permite hablar de ello, así que no lo hacen. Bueno, déjame preguntarte esto, porque el Dryas reciente y sí, Graham Hancock está haciendo el trabajo de Dios de muchas formas, difundiendo información durante tantos años y ese documental ha encendido toda una conversación sobre esto. Pero Sí. sobre la Antártida no se ha hablado tanto. Si existen estas estructuras que están siendo reveladas por el derretimiento, esto va mucho más allá que el Dryas reciente. Esto es lo profundo de la Antártida. Esto significa que ha estado allí durante un largo periodo de tiempo. ¿Cuál es tu estimación? Bueno, aquí es donde se pone interesante. ¿Hay acaso una civilización madre o padre, dependiendo de cómo lo quieras ver? Las tradiciones indígenas, bueno, durante más de 40 años he liderado grupos en los Andes del sur de Perú. De hecho, en septiembre nos estamos preparando para mi viaje número 39 en 36 años en, Genial, genial. en Perú. No hemos ido desde la pandemia. Las comunidades indígenas no han tenido mucho contacto con el exterior desde entonces. Am, Sus tradiciones, ya sea que hablemos del sur de los Andes, o entre los aborígenes, o en Papúa Nueva Guinea, o Australia o Nueva Zelanda, o incluso en el desierto del suroeste de los Estados Unidos, con los Navajo y los Hopi. Todos hablan de mundos anteriores y afirman ser los remanentes que surgieron de una civilización anterior. Y casi universalmente, todas las historias, por diferentes que sean esas tradiciones entre sí, todas cuentan la historia del gran diluvio. Presumiblemente, esta inundación es el resultado de un derretimiento rápido de los hielos y el aumento del nivel del mar. Y lo que sucede es que cuando el hielo... Hubo un tiempo durante el Pleistoceno donde alrededor del 30% de la superficie de la Tierra estaba cubierta de hielo. Y lo que sucede es que ese hielo proviene del agua del mar. Y si no está en el mar, eso significa que los niveles del mar han bajado, porque el agua queda atrapada en el hielo. Si el agua está más baja, se expone tierra que conecta continentes, puentes terrestres como el puente entre Alaska y Siberia, por ejemplo, donde los humanos presumiblemente podrían caminar. Y Lo que pasa con las islas Filipinas, que son una gran extensión sí, de tierra. exactamente. Entonces, cuando retrocedemos lo suficiente, las tradiciones indígenas hablan de un continente, y hay varios nombres para ello, pero todos hemos oído hablar de Lemuria en el Pacífico. James Churchward, a finales de 1800 y principios de 1900, lo relacionó con el continente perdido de Mu, que se habría extendido desde Hawái, que es la parte alta que quedó por encima del agua, hacia el oeste hasta las Islas Malayas y hacia el sur hasta la isla de Pascua. Todas estas tierras eran parte de este inmenso continente con esta civilización avanzada del Pacífico. Y en el Atlántico, por supuesto, todos hemos oído hablar de la Atlántida y de la tecnología. Y lo que ocurrió ahí es que, de nuevo, como geólogo es interesante porque en el lado del Atlántico, donde se supone que existía la Atlántida, se encuentra exactamente en el lugar donde convergen tres placas tectónicas, que se les llama la Triple Unión, donde convergen la placa africana, la de América del Norte y la del noroeste.
Cuando estas placas se encuentran, a menudo se subducen, una debajo de la otra y de la otra, como ocurre ahora con la placa del Pacífico que está siendo subducida por la placa norteamericana. Esto significa que la placa del Pacífico se está moviendo hacia el este por debajo de la norteamericana. Por ejemplo, aquí en Nuevo México, cerca de Santa Fe y las montañas rocosas, las cadenas montañosas que vemos son el borde frontal de la placa del Pacífico. En otras palabras, si perforas lo suficientemente profundo desde mi estudio en este momento, en realidad chocaría con la placa del Pacífico porque está siendo subducida. Eso ocurre a veces. Lo que también sucede en una triple unión como esta es que hay un levantamiento que ocurre con el tiempo. Y ambas cosas parecen estar sucediendo precisamente en el lugar donde se dice que existió la Atlántida. Y tal vez esa sea la respuesta a la pregunta con la que comenzó esta conversación. La Atlántida se sumergió muy rápidamente. El nivel del mar subió y perdieron todo. Y enviaron gente, enviaron supervivientes a lo que llaman los 4 rincones del mundo con el conocimiento que habían adquirido. No les quedaron las herramientas, pero sí el conocimiento, así que trataron de reproducirlo con los materiales que iban encontrando. Esta puede ser la respuesta a la pregunta de dónde vino este conocimiento. Y todo se relaciona con un evento catastrófico que no fue previsto, incluso por una civilización avanzada que obviamente tenían el conocimiento, sabrían sobre el cosmos, sobre las estrellas y nuestra relación con las estrellas. En la Antártida puede haber sido diferente porque parece haber sido aún más antigua que estas otras civilizaciones. Y las tradiciones indígenas, las historias y las narraciones culturales dicen que había un vínculo con nuestra familia cósmica a través de la Antártida. Además, ha habido informes de denunciantes internos con información privilegiada y otros medios que sugieren que no solo existen estructuras avanzadas, sino que posiblemente naves que quedaron atrapadas en el hielo cuando todo esto sucedió. Y si ese es el caso, esto implicaría tecnología que podría ser objeto de ingeniería inversa y que podría librarnos de los grilletes del miedo, de la ignorancia y de la escasez de las tecnologías finitas que actualmente se ofrecen. Todas las tecnologías que tenemos hoy y la razón por la que la revolución verde no va a funcionar es porque se basa en el uso de 17 elementos raros de la Tierra de solo un par de lugares del planeta, en naciones que generalmente no son muy amigables con Occidente. Estos minerales son recursos limitados, finitos y relativamente escasos para fabricar baterías, cables de cobre, paneles solares y otros dispositivos. Son buenos escalones y debemos abrazarlos como un paso hacia la sostenibilidad, pero no son la respuesta final. Y es muy posible que al descubrir lo que sea que esté oculto en la Antártida, nos lleve a esa tecnología, y esa podría ser una de las razones por la que esta información no se está compartiendo. Tiene que ver con la revelación, y eso explica por qué la divulgación no está sucediendo. No creo que nadie se sorprenda por saber que tenemos una familia cósmica. Ya es algo que ha sido ampliamente aceptado. Pero las implicaciones de la tecnología avanzada y lo que podría significar para nuestro mundo actual, desde mi perspectiva, podría ser algo hermoso que nos libere de una manera que realmente permita la soberanía tanto para el individuo como para la sociedad. Y esto estaría en oposición directa a los intentos actuales de sometimiento y de control que se pretenden llevar sobre la humanidad a través de la tecnología. Así que es, una respuesta larga a una pregunta corta. Bueno, es que ya sabes, si mañana alguien se despierta y dice que descubrió cómo obtener energía libre, sería detenido instantáneamente. Incluso el coche eléctrico salió a inicios del 2000 y funcionaba, pero dijeron, no, esto no encaja en nuestro modelo de negocio y lo retiraron del mercado. Es decir, Sabes, Alex,
Mi primer trabajo después de la universidad, yo me gradué como geólogo y también como geofísico, y fui contratado en la industria sin necesidad del título, inicialmente porque también tenía experiencia en ciencias informáticas, y en los 70 eso era algo inaudito. Las computadoras aún ocupaban una habitación entera, y muy pocas personas sabían cómo interactuar con ellas. Y yo era bastante hábil programando en los primeros lenguajes de programación. Así que me contrató una empresa de energía y terminé mi carrera por las noches a la par que trabajaba. Una de las primeras cosas que presencié, y esto era en 1978 o 79, es que había un carburador que permitía que un vehículo de alto consumo recorriera más de 90 millas por galón. Y esto fue en la década de los 70. Y ese carburador amenazaba la industria de la energía, porque si de repente los autos podían recorrer 90 millas por galón, las ventas caerían. Así que compraron la patente y la mantuvieron en secreto. Y hasta donde sé, aún la ocultan. Ya ni siquiera usamos carburadores como antes. Ahora tenemos vehículos eléctricos y diferentes tipos de motores. Pero ese es un ejemplo en el que una tecnología que se desarrolló amenazó al status quo y para ocultarla simplemente compraron la patente y la enterraron. Pero aquí es donde estamos. Y esta conversación sobre civilizaciones antiguas no ocurre en el vacío. Sucede en el contexto de una encrucijada. Hoy nos encontramos como civilización en una encrucijada en la que están siendo amenazadas las libertades que nos permiten ser seres creativos, intuitivos e imaginativos para crear cosas grandes y hermosas que nos liberen como sociedad y como especie. Todas nuestras libertades están siendo amenazadas. Están usando la tecnología para controlarnos y arrebatarnos la soberanía que hemos alcanzado por muchas razones diferentes. Y lo estamos presenciando a través de las redes sociales, lo vemos en el movimiento transhumanista, un movimiento que cree que somos defectuosos como especie y que necesitamos reemplazar nuestra biología con inteligencia artificial y dispositivos, con chips electrónicos en nuestro cerebro para hacernos más eficientes. Todo esto forma parte de una conversación más amplia, pero creo que esto nos invita a hacer frente y que debemos llegar a un consenso sobre lo que valoramos. ¿Qué valores apreciamos como individuos? ¿Qué valores apreciamos como familias, como comunidades, como sociedades, naciones y como especie? Y tenemos que reclamar esos valores ahora porque están siendo amenazados. La ocultación de la verdad, la ocultación de la tecnología avanzada, la ocultación de nuestros potenciales internos, de nuestro cuerpo, nuestro increíble sistema inmunológico, nuestra cognición, nuestra memoria y nuestra capacidad de aprendizaje, nos están diciendo que necesitamos dispositivos o químicos para lograr lo que nuestros cuerpos ya hacen. Todo lo que nos ofrecen lo hacemos espontáneamente e incluso mejor. Estas son las cosas que están en juego ahora mismo. Nos encontramos en una encrucijada extremadamente poderosa y no va a durar para siempre. Esto está avanzando rápidamente en una generación. Tenemos que elegir, apreciar y valorar nuestra humanidad, nuestra soberanía y nuestra libertad, o las perderemos como especie. Es así como se pierde una especie. Nos quieren convertir en una especie híbrida de tecnología y biología, donde las emociones serán eliminadas de nuestra existencia porque se consideran ineficientes, donde los recuerdos que no sean útiles se convertirán en algo del pasado lejano. Esto es lo que están haciendo con esta tecnología. Por eso es importante hablar sobre las civilizaciones antiguas, porque nos dicen que tenemos una historia, que hemos existido mucho más de lo que nos han hecho creer, que hemos tenido tecnologías avanzadas en el pasado como para ver las cosas que estamos viendo ahora. Y en última instancia, creo que nos dice que si hemos tenido todo esto en el pasado
Y si hemos construido cosas grandes y hermosas juntos como especie, y algo sucedió que lo perdimos todo, si nos unimos como una familia global, ¿hasta dónde podríamos llegar esta vez con todo lo que tenemos ahora? Tenemos todo lo que necesitamos para crear una ventaja evolutiva, no solo para sobrevivir, sino para prosperar, a pesar de todo lo que estamos enfrentando ahora, la guerra, el cambio climático, el cambio social y cambio político. Pero debemos reclamar esos valores y convertirlos en la base de todas las políticas, leyes y decisiones. Esa es mi posición. Y por eso creo que el pasado es importante, Alex, porque si no sabemos quiénes somos o de dónde venimos y hemos cometido errores en el pasado, los repetiremos a medida que los ciclos vuelvan a ocurrir. Genial. Sabes, Greg, que podría hablar contigo por 5 o 6 horas más, así que prométeme que volverás y podemos tener otra conversación sobre los temas que hemos abordado acá. Bueno, gracias. Quería preguntarte, ¿ya habías tocado este tema antes en el programa? He explorado el tema, es un área en la que quiero profundizar más porque la audiencia ha mostrado bastante interés en ciertos aspectos relacionados con esto. Hemos hablado de la teoría de la simulación y cosas similares. Es algo que la gente encuentra interesante y fascinante. Y creo que no solo habla de nuestro pasado como especie, sino también de las implicaciones espirituales que tiene para todo el mundo, así como de nuestro viaje espiritual y la evolución del alma a lo largo de cientos de miles de años. Y es algo en lo que estoy realmente interesado en profundizar y ni siquiera hemos abordado este tema. Bueno, ¿crees que podríamos continuar 10 minutos más? Sí, claro, por favor, me quedaré Sí, tanto es como que quieras. acabo de enviar un mensaje muy rápido que escribí mientras hablabas, me disculpo por eso, pero quería avisar que llegaría unos minutos tarde. Lo aprecio, lo aprecio. La espiritualidad significa algo diferente para cada persona y creo que hay una conversación que va más allá de la espiritualidad. Y usaré un término, voy a mencionarlo y luego lo definiré, y se refiere a nuestra divinidad. Si buscas el término, y creo que hablamos de esto la última vez, si estudias este término, verás que muchos lo asocian con la religión, y puedo entender por qué la religión se ha apropiado de este término. Pero si buscas la definición real, la divinidad significa la capacidad de trascender las limitaciones humanas percibidas. Nuestra capacidad de no solo sobrevivir, sino de ser algo más y prosperar en el presente más allá de las limitaciones que nos hemos impuesto en el pasado. Y lo que está ocurriendo hoy es que hay un movimiento que nos aleja de nuestra divinidad, para que creamos que somos víctimas impotentes de un mundo sobre el cual no tenemos control. Y si te crees una víctima, eso implica que necesitas un salvador. Y el salvador que se promociona es la tecnología. A nuestros jóvenes se les está enseñando que todo lo que tienen que hacer es adoptar tal o cual tecnología, una realidad virtual o un chip electrónico. Actualmente existe una propuesta para implantar chips de computadora en el cerebro de todos los recién nacidos, para darles una ventaja competitiva en el mundo actual. Lo que se pasa por alto es que cuando nuestra biología es reemplazada por la tecnología, si tienes un chip de computadora trabajando para ti, sucede que tus neuronas comienzan a pensar que ya no son necesarias y tus sistemas empiezan a atrofiarse. Si bombeas productos químicos en tu cuerpo para obtener una respuesta inmunológica, tu sistema inmunológico natural puede pensar que ya no es necesario y el sistema comienza a atrofiarse y a debilitarse. Eso es precisamente lo que está sucediendo en la actualidad. Aquí es donde perdemos nuestra soberanía como individuos, porque sentimos que necesitamos algo externo a nosotros para ser la mayor versión de nosotros mismos y tener éxito en la vida. Es una forma muy diferente de pensar y se está mercadeando muy hábilmente por todos los medios. Digo, yo soy consciente de esto y aún así me sorprende lo atractivo que puede ser por cómo lo están presentando. Si estás viendo un video de YouTube, obtendrás anuncios relacionados a lo que estás viendo. Y algunos de estos anuncios, si yo fuese más joven y no supiera lo que sé,
puedo entender que se sientan atraídos y que piensen que de pronto no hay nada de malo en tener un chip en la cabeza o algo por el estilo. Porque esto entra en la idea del superhéroe o superhumano, ¿sí? Sí, es así. Es como convertirse en Iron Man y por eso es Sí, tan atractivo. exactamente. Y esa es justo la batalla que se avecina por nuestra divinidad. ¿Acaso lo vamos a lograr entregando nuestra humanidad a la tecnología? ¿O acaso lo haremos desarrollando el potencial de la biología humana? Y aún ni siquiera sabemos cuál es el alcance de ese potencial, pero ahí es donde entra en juego la espiritualidad. Cuando reemplazas la biología con polímeros sintéticos, inteligencia artificial y chips electrónicos, estás reemplazando el ADN con tecnología artificial. El ADN es el vínculo con nuestra espiritualidad. Es el enlace a nuestra biología y a nuestra divinidad, porque el ADN literalmente, el ADN y los genes que lo componen son literalmente antenas. Son antenas suaves que nos sintonizan con la información en el campo de energía que los científicos nos dicen que subyace y conectan todas las cosas. No es ciencia ficción. Los científicos están de acuerdo en que existe un campo subyacente a toda la existencia que nos incluye. Nos comunicamos constantemente de forma no verbal a través de transacciones energéticas. Nuestro ADN recopila información y de ahí proviene la intuición. Cuando escuchas la voz en tu cabeza que te dice qué es lo correcto y qué no, o cuando rezas y pides ayuda y guía y la recibes, es porque esa comunicación proviene de esta vía energética. Y si entregamos nuestra biología a los chips de computadora y a la tecnología sintética, puede que nos ayude en el momento, pero estamos renunciando a nuestra divinidad, a nuestro acceso, a nuestro mayor potencial, porque ya no seremos capaces de comunicarnos a través de esos canales de información que apenas estamos empezando a comprender hoy en día. Esta es una de las razones por las que la tecnología de clonación, y hay un misterio en la tecnología de clonación. Cuando los científicos de Dali clonaron la primera oveja, ya se había hecho, pero esa fue la que se difundió, como un supuesto éxito. Pero algo misterioso sucedió. Su cuerpo comenzó a deteriorarse y murió a una edad de aproximadamente del 50% de la que se espera para su especie. Y no es algo aislado. Hay muchos artículos científicos revisados por pares y lo están haciendo con vacas. Clonación bovina porque quieren criar ciertos tipos de ganado. Los clonan y al principio se ven bien, pueden producir un par de crías, pero no vivirán toda su vida útil. Comienzan a degenerarse y a descomponerse por enfermedades raras. Y lo que no están viendo es que en la clonación hay un desajuste. Cuando clonan, toman el óvulo, sacan el ADN y ponen el ADN de otro animal. Pero ese ADN todavía tiene que comunicarse con el resto de la célula. Y no puede hacerlo porque es un ADN diferente de otro animal. Hay un desajuste. Y eso es un ejemplo de lo que sucede con los seres humanos. Cuando comenzamos a reemplazar la biología, estamos reemplazando nuestro ADN con chips y cables y químicos. Y estamos, de hecho, limitando nuestro potencial porque estamos perdiendo la vía de información que nos comunica con nuestra divinidad. Es una afirmación importante. El otro asunto, y acabo de leer unos artículos sobre esto en las revistas científicas, un chip de computadora definitivamente es rápido, eficiente, lógico y quizás mucho más lógico que la emoción humana. Pero ese chip siempre va a estar limitado por la física del mismo material del que está hecho. Mientras que una neurona humana y las células, las paredes celulares de las células humanas, nosotros somos escalables. Lo que eso significa es que, por ejemplo,
Cuando nuestras neuronas llegan a lo que solíamos pensar que era el extremo superior de su capacidad para transmitir información, de pronto las neuronas se adaptan y son capaces de empezar a transmitir información a velocidades más altas de lo que nunca pensamos que era posible. No conocemos el límite de nuestra escalabilidad. Estamos hechos de una muy avanzada y sofisticada tecnología blanda, y he hablado de eso en un montón de programas, libros y videos de YouTube. Tecnología blanda. No son chips, cables ni productos químicos. Somos membranas celulares y neuronas moviendo potenciales iónicos a través de la pared celular. Y la belleza de esto es que no tienes que saber nada de eso, porque usamos pensamiento, sentimiento, emoción y creencia, y eso es todo. Es lo que nos enseñaron nuestros ancestros. No tenemos que saber cómo funciona porque somos muy avanzados y la interfaz es muy simple. Eso es lo más hermoso. Bueno, somos mucho más avanzados que cualquier tecnología. Nadie ha sido capaz de duplicar la maravilla que es nuestro cuerpo, nuestro cerebro. No. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Cómo funcionan nuestras células? ¿Cómo somos capaces de regenerarnos? Nada de eso. Y por lo que decía de la clonación, parece que hay un mecanismo de seguridad en nuestro sistema, que hay algo en el proceso de creación de lo que estamos hechos. Hay un mecanismo de seguridad que no debemos alterar. Bueno, lo expresaste hermosamente, Alex. Y sabes, soy un científico y creo en la ciencia. Tenemos que mantener la siesta honesta. Si la ciencia va a servirnos, y la ciencia ha sido secuestrada por la política, la religión, las corporaciones tecnológicas, le pedimos a la ciencia que nos diga quiénes somos, y la ciencia ha hecho un buen trabajo. La pregunta es, ¿nos amamos lo suficiente como para aceptar la verdad de lo que la ciencia nos dice? Y creo que los experimentos de clonación serán lo que lleve a la ciencia a entender y a aceptar lo que tú y yo estamos diciendo ahora. Si alguna vez van a tener éxito en la tecnología de clonación, tendrán que aceptar que hay un intercambio de información que está sucediendo dentro de la célula hacia un campo que está afuera de la célula y que debe haber una coincidencia en esa antena. Para que quede claro, en la célula hay un núcleo y sabemos que tiene ADN, pero mucha gente no sabe que hay ADN afuera del núcleo, que es el ADN mitocondrial. Así que el ADN del interior tiene que ser capaz de comunicarse con el ADN de afuera. Algunas personas lo llaman ADN basura, pero no es basura, tiene un propósito. Así que solo piensa en esto. Hay comunicación entre el ADN de dentro y fuera de la célula. Entonces, si desechas el ADN dentro de la célula y lo reemplazas con el ADN de otro animal, incluso de la misma especie, y lo colocas ahí, va a haber un desajuste. No podrán comunicarse entre sí y no podrán establecer el enlace de información resonante en el campo que les permitiría tener éxito. Y ahí es donde se produce el desajuste. La comunidad científica va a tener que aceptar este hecho. Nunca lo llamarán alma, ni lo llamarán espíritu, y seguramente tampoco divinidad, pero se darán cuenta de que existe y tendrán que aceptarlo si quieren tener éxito con la tecnología de clonación. Así que creo que hay un punto en el que nos encontraremos con este tipo de conocimiento de forma definitiva. Y tal vez este sea el proceso, tal vez así suceda. Es fascinante, ¿no? Claro que sí, y como te dije, podría hablar contigo durante horas y creo que estas conversaciones son importantísimas porque siembran semillas en las personas que nunca podrían haber pensado en estas cosas porque solo han aceptado todo lo que les han venido dando. Recuerdo que cuando yo estaba creciendo, se decía que las yemas de huevo eran buenas y las claras eran malas. Y luego dicen, no, las claras son buenas y las yemas malas. Y viven cambiando de opinión, incluso con algo tan simple. Sí. Así que tienes que cuestionar y todo lo que ves. Y hoy en día no somos solo seguidores. Hay tanta información al alcance de todos como estas conversaciones que debemos comenzar a hacer preguntas acerca de las cosas que son misteriosas. Incluso en la física cuántica, la comunidad física aún no quiere aceptar estas ideas. Y uno piensa, ¿hasta cuándo? Vamos. Bueno, quiero reconocer a los espectadores porque hemos cubierto mucho terreno hoy a un alto nivel y tal vez no le hicimos justicia.
Tal vez no debí haber abordado algunos de los temas de forma tan breve, pero todos son parte de la misma conversación. Se trata de nosotros, de nuestro potencial, de nuestra relación con el mundo que nos rodea. Y en última instancia se trata de nuestra capacidad y voluntad de amar y honrar el cuerpo que tenemos y la historia que nos está contando sobre lo que hemos sido y cuál es nuestro potencial. Así que la batalla por nuestra historia incluye las civilizaciones antiguas. No es solo una pequeña rama, y creo que es verdaderamente fundamental para lo que está sucediendo. Y agradezco mucho esta oportunidad. Hoy no hubo guión y no sabía de qué hablaríamos, pero te agradezco por elegir este tema porque creo que es importante. Y bueno, quién sabe, tal vez estemos sentando las bases para un próximo capítulo. Sí, eso espero, amigo. Tenemos que traerte de vuelta al programa. Greg, sé que tienes que irte. Muchas gracias por venir al programa. ¿Hay algún lugar para buscar más información sobre ti y el trabajo que estás haciendo, amigo? Sí, claro, tengo un canal de YouTube para que el trabajo no pueda ser tergiversado, ni seccionado, ni manipulado, como sucede cuando lo sacan del canal. Así que pueden encontrarme como Greg Braden en YouTube. Solo hay un canal oficial donde hablamos más en detalle sobre estos temas y mucho más. Además, pueden visitar mi página web, gregbraden.com, gregbraden.com, donde encontrarán más información. Hago viajes por Perú y doy conferencias en todo el mundo. Así que bueno, Alex, muchas gracias por el trabajo que haces. Gracias por tu confianza y por traerme a tu programa. Me siento honrado y espero con interés la tercera parte. Te aprecio, mi amigo. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Cuídate. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.